Muy buenas tardes para todos. Espero que nos encontremos bien. Como ya todos tenemos conocimiento, pues nos toca lo que es la clase número 15. Y pues estamos con la clase de hoy y nuestra clase final de que sería la de la otra semana, ¿verdad? Entonces, por favor, tener en cuenta sobre los temas que hemos visto sobre estas semanas y pues hacer el último esfuerzo, ¿verdad? Sacrificio así para salir bastante bien en lo que es nuestro curso. Más que todo, pues aprendiendo y, y pues como les digo, esperando ya una muy buena nota parte de ustedes. Y pues como ya saben, ya poco falta para que podamos descansar un poquito de todo este ajetreo pues, bueno, del trabajo, de la situación de la pandemia, de las clases en línea y todo eso, pues ya vamos a tener un poquito de descanso para poder relajarnos un poco. Entonces, pues pongamos la atención debida para el día de hoy y para la próxima semana, ¿verdad? En este caso, pues todavía nos hace falta ver el registro de mandatos, que es la clase de hoy, y lo que es, cómo se llama nuestra próxima clase, que es el Archivo General de Protocolos. Eh, Estas instituciones, de una u otra forma, pues siempre se encuentran ligadas a lo que es la actividad del notariado. Por consiguiente, vamos a ir explicándolas cada una de estas. Bueno, en el caso de hoy, no nos vamos a poder adentrar directamente mucho a lo que se refiere a esa institución. Vamos a dar generalidades, qué es lo que se inscribe, en qué momento, en este caso, cuáles son los instrumentos que debemos de registrar en el registro de mandatos. Y pues por consiguiente, sabíamos también que nuestro laboratorio, el que tenemos que realizar, bueno, el que se estuvo en línea y que tenía que realizar el segundo laboratorio, pues venían aspectos que era necesario contemplar si ustedes ya los habían visto, si ya tenían ese curso, si ya lo habían tenido en el semestre. Y pues por ahí me platicaron de que si ustedes habían podido ver lo que era ya habían visto lo que son los mandatos. En sí, el laboratorio que yo les puse, pues era en relación a ese tema, lo que eran los mandatos, para que de una otra forma, pues podamos tener la relación de uno con otro y sepamos, en este caso, el registro que vamos a tener a bien ver el día de hoy, pues sepamos a qué se refiere. Tengo una información muy importante para ustedes que sí, sinceramente quisiera que pusieran mucha atención porque les va a servir. El documento del día de hoy, pues como todos sabemos, pues ya está subido a lo que es nuestro Telegram. Es la diapositiva que vamos a tener a bien observar el día de hoy. Les quiero pedir de favor de que al finalizar, bueno, en ese mismo documento, para las personas que ya lo vieron o para las que no han visto ese documento, pues está todo el contenido de lo que es la clase del día de hoy, el registro de mandatos o poderes, ¿verdad? Y también están nuestras respectivas preguntas de esta semana y hay bueno, no es un documento, sino que es un contenido que yo les puse en esa diapositiva en virtud que les va a servir a ustedes para poder verificar la información o las definiciones que han hecho en su laboratorio, para que la puedan confrontar, para que la puedan ver en este caso. Este contenido que yo les acabo, que les estoy mencionando, que está en la diapositiva, es para que podamos, bueno, como les digo, verificar nuestras definiciones de nuestro laboratorio, es para contenido de estudio y por consiguiente es para contenido de nuestra evaluación de laboratorio. Entonces yo les quiero encargar de que espero en buena hora que hayan realizado ¿cómo se llama? Sus laboratorios y por consiguiente, ¿verdad? Espero que esta información, este contenido que yo les voy a dar acá, les pueda servir a ustedes para confrontar esa información, para verificar que esté bien, les va a servir para contenido de estudio pues específicamente para contenido de evaluación también. Entonces, por favor, no vamos a dejar de ver este documento que al finalizar esta diapositiva, ahí se encuentra esa información. Les digo, el documento ya está subido en el grupo de Telegram. Espero que lo puedan estudiar, que lo puedan pues confrontar, como les digo, con la información que espero que ustedes ya tengan en referencia al laboratorio y puedan contestar en base a él o verificar sus respuestas y estudiarlo para fines de poder contestar el laboratorio en base también a ese contenido que yo les voy a dar. Como les mencionaba, ¿cómo se llama en este caso? Ese laboratorio pues trae aspectos generales de lo que es
el mandato, las clases, tipo de poderes que existen y los principios registrales. Ustedes ya se han dado cuenta que los principios registrales pues no se aplican única y exclusivamente a un registro, sino de que se aplican a todos los registros que hemos visto, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el RENAP, en este caso el registro de mandatos, ¿verdad? Entonces, ya lo que son estos principios que yo les comenté, les pregunté, mejor dicho, en el laboratorio, pues son los principios que ya hemos visto. En este caso, el documento pues también trae esos principios, también está la definición de cada uno de ellos. Son los mismos principios que hemos visto, ¿verdad? Sabemos que nuestros registros públicos en los cuales hemos podido ver los que les mencioné, donde es el principio de inscripción, el principio de legalidad, el principio de publicidad, el principio de tracto sucesivo, el principio de erogación y los demás que hemos visto, pues todos son en común a todos estos registros. Sabemos perfectamente que en cada uno de los registros, pues el registrador, valga la redundancia, no puede actuar de oficio, salvo en unas excepciones en el caso del registro de la propiedad. Cuando exista un testamento donde estén, en este caso, se vayan a distribuir bienes o se vayan a dar en herencia bienes que están constituidos en patrimonio familiar, pues en este caso, si el registrador de oficio va a anotar sobre estos bienes, para que va a hacer una anotación sobre estos bienes para que no se puedan vender, para que no se puedan enajenar, para que no se puedan disponer de esos bienes. ¿Por qué? Porque están, en este caso, están designados para lo que es el patrimonio familiar. Ustedes ya muy bien saben en su código, en su derecho civil, saben perfectamente que todos esos bienes que están constituidos como patrimonio familiar no se pueden enajenar, no se puede disponer de ellos en virtud que están destinados para una función en especial y específica, que es para la familia. En esa situación, pues sí podemos ver que el registrador pues va a actuar de oficio, pero en la mayoría, por así decir, en el 90% de los casos, 95% de los casos, tanto en el registro mercantil, RENAP, de mandatos y el registro de la propiedad, pues, ¿cómo se llama? La actuación del registro, en este caso del registro, cual sea, o el registrador que sea, siempre va a actuar a rogación. En este caso quiere decir a instancia de parte, lo que es a solicitud de parte. Entonces vamos a tener a bien el día de hoy poder identificar esos principios que sabemos que se aplican a los registros que hemos visto. Vamos a ver la definición del registro de mandatos. Como les digo, espero que hayan elaborado su laboratorio, ya tengamos idea de lo que es un mandato. En este caso, pues el registro de mandatos o de poderes. Previamente a eso tenemos que identificar que es un mandato, como ya lo hemos visto en su derecho civil, pues es el contrato mediante el cual una persona le encarga a otra ciertas facultades para que pueda actuar o representarlo, ¿verdad? Sabemos que hay mandato con y sin representación. Cada uno tiene sus cualidades especiales, entonces ya es necesario que manejemos la definición de lo que son los mandatos, ¿verdad? Este contrato por medio del cual se le encarga la realización de ciertos actos a una persona en nombre de otra. El día de hoy vamos a identificar cuándo es necesario dar aviso de estos contratos de mandatos, cuándo es necesario dar aviso al registro de mandatos cuando se está elaborando un contrato, en este caso de compraventa, por así decir, y en él se está estipulando, se regula o se establece un contrato de mandato. Cuando es así, también hay que dar aviso. El día de hoy pues vamos a tener a bien identificar cuáles son esos instrumentos públicos, en este caso que realiza el notario y por la cual debe darle aviso al registro de mandatos cuando se esté realizando un contrato de estos. Vamos a saber identificar en qué momento se hacen, ¿verdad? Vamos a ver la definición también, vamos a explicar un poco antecedentes históricos de esta institución que es el registro de mandatos o poderes también, que se le conoce de esa forma, ¿verdad? Quien pues aplica el registro de mandatos y a bien, como les menciono, pues ya tener en claro lo que es un mandato. Vamos a compartir nuestra diapositiva del día de hoy. Espero que no haya ningún tipo de problema. Como siempre les he recomendado, si me pueden hacer favor ahí de comunicar cualquier tipo de problema, si nos encontramos bien en lo que es nuestra presentación, el sonido, la imagen, si corre bien, vamos a moverlo aquí, vamos a pasarlo aquí y espero pues que no tengamos ningún problema.
como les digo, siempre su participación, si me pueden hacer favor de corroborar a lo que es el grupo, sí, no tenemos ningún tipo de problema, ¿verdad? Para que podamos iniciar de la forma más tranquila y en base a lo que es nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver por... Le agradezco a Zuleima por su mensaje, un saludo. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Le agradezco bastante su mensaje. Vamos a ver por Telegram. También a Jennifer, muy buenas tardes. Gracias por el mensaje, gracias por verificarla en este caso. Muchas gracias, Jennifer. Muy bien. En el grupo creo que... Vamos a ver. En el grupo creo que no, pero muy bien. Vamos a empezar entonces. Registro de mandatos o poderes. ¿Verdad? Vamos a dar generalidades ahorita de lo que es este registro de mandatos y nos dice que la palabra registro en sí, específicamente, vamos aquí a agradecerle también a la persona, muchas gracias a la persona que su número termina con 4760. No tengo el nombre ahí, pero muy bien. Gracias, Daniel, también. Buenas tardes. Le agradezco su comunicación. Entonces, la palabra registro significa oficina pública, ¿verdad? Como ya hemos visto en la mayoría de nuestras, en este caso, gracias, Lili. También le agradezco su comunicación. ¿Verdad? Los menciono y las menciono para que vean, pues, de que no solo espero el mensaje y pues yo les sé que muchas veces, pues, en el grupo no puedo contestar de lleno, pero sabemos que estamos aquí con toda la... Por eso los menciono, ¿va? Para que sepan que sí los estoy escuchando acá y sí los leo. Antonio Mendoza también. Vamos a ver, vamos a ver aquí estamos. Muy bien, ti Daniel, Lili López y Azucena. Muchas gracias. En general, entonces, el registro, hablando del registro en general, no en específico, significa oficina pública dedicada a la inscripción en los libros, preparados al efecto de determinados actos y contratos, ¿verdad? En este caso, pues ya contratos para asegurar principalmente su publicidad. Sabemos que en la mayoría, bueno, si no es por decir, mejor dicho, todos los registros que hemos podido ver en este semestre, nos podemos percatar que la finalidad principal de estos registros es dar una seguridad, una certeza jurídica a la inscripción que se está haciendo, pero principalmente es poder dar la publicidad, dar el conocimiento, el registro respectivo que se esté haciendo. Pongámosle un matrimonio, registro nacional de las personas. ¿Es público? Pues para que la persona sepa, alguna persona sepa si pues existe el vínculo matrimonial entre dos personas. En este caso, al ser público, pues el RENAP me puede extender a mí una certificación de matrimonio para que yo pueda, pues en determinado momento, probar la unión de estas dos personas. Sabemos también en el registro de la propiedad, como lo que hemos hablado, ¿verdad? Que si en determinado momento uno, pues, tiene la finca, folio y libro de una propiedad, en base a esos datos, uno puede optar a ver los registros que existen sobre esa propiedad, si tiene algún gravamen, anotaciones, están canceladas esas anotaciones, quién es el propietario, quién es el dueño, en este caso, de ese bien, cuántas compraventas han existido de ese bien, porque son situaciones que nosotros tenemos que conocer, nosotros tenemos que tener muy en claro estos aspectos. Yo les decía de que si en determinado momento ustedes ya conocerán abogadas y abogados van a elaborar algún instrumento público, debemos tener ciertas circunstancias, debemos de conocer ciertos aspectos, mejor dicho. Y tenemos que estar ligados a estos registros. Pongamos el ejemplo de que si alguna persona, pues, vamos a elaborar una compraventa de un bien inmueble, pues nosotros tenemos que saber perfectamente que al momento en que se da la publicidad de estos registros, ir al registro de la propiedad en base a los datos de la finca. Puedo ver ahí si es primera, segunda o tercera compraventa. Ustedes me dirán, bueno, licenciado, pero ¿para qué sirve identificar si es primera, segunda, tercera o cuarta o quinta compraventa? Pues aquí les va el chivo, ¿verdad? O aquí les va el tip. Cuando un notario, o en este caso, ustedes a futuro lo sean, van a realizar una compraventa de una propiedad en su contrato, lógicamente en su escritura pública, ¿verdad? Que es el instrumento público, el notario, donde como formalismo se pide que se realice el contrato, en este caso de compraventa, pues usted ahí va a poder establecer su contrato y al momento en que vaya a realizar esa compraventa de ese bien inmueble,
y tener la información del registro de la propiedad, como son públicos esos datos, usted se va a poder percatar si es primera compraventa que va a realizar ese bien. Si es primera compraventa, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante conocer si es primera, segunda, tercera o en este caso siguientes compraventas? Porque en la primera compraventa de la propiedad, uno tiene que venir y pagar un impuesto sobre, en este caso el IVA, ¿verdad? El impuesto sobre el valor total de la propiedad. Este impuesto asciende al 12% si es primera compraventa. Si es segunda, tercera o cuarta compraventa, el impuesto que se debe pagar es del 3%. Entonces, ahí radica la importancia de conocer estos datos públicos que el registro tiene para en este caso, para las propiedades del registro de la propiedad. Es importante conocer si es una primera compraventa, se pagará el 12% de IVA, y si es segunda o subsiguientes, es el 3%. Tenemos que tener en cuenta también, ya lo habíamos mencionado, tener en cuenta de que cuando ustedes van a ir a comprar una casa en determinado lado, ya lo habíamos platicado, tiene una cantidad, vale una cantidad de dinero, pongámosle que valga el 1,000,000 de quetzales. Sabemos que ese no va a ser el precio que va a quedar establecido en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad va a existir un valor menor sobre este bien, situación que habíamos platicado, ¿verdad? Entonces, publicidad en referencia a todos los datos, a todas las inscripciones, actos o contratos que se den en estos registros. Esa es como que su objetivo principal. Aparte de dar seguridad a esa inscripción, pues darle la publicidad. Sabemos perfectamente que si una persona quiere ponerle nombre a una empresa, por así decirlo, y al momento que usted tiene la idea de que conoce, bueno, y hay una con el mismo nombre, va al registro mercantil para conocer, ¿verdad? Para ver si se le puede poner ese nombre a su empresa. Por eso es el principio de publicidad. Esta es la finalidad de estos registros. En general, estas oficinas públicas dedicadas a la inscripción en los libros preparados para el efecto de determinados actos y contratos, específicamente en nuestro registro de mandatos, esos contratos de mandatos o cualquier contrato donde de una otra forma se esté llevando también un contrato de mandato. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero, pongámosle un señor de los Estados Unidos, le dice a una persona, bueno, yo quiero comprar tal casa, ¿verdad? Pero quiero que quede a mi nombre. Pero fíjese que yo no puedo llegar a Quetzaltenango, ¿verdad? No, yo no puedo llegar a Guatemala por eso, porque yo trabajo aquí en Estados Unidos y yo sé que estoy trabajando, estoy haciendo mi dinero, yo quiero comprar, pero que queden a mi nombre esas casas. Entonces, lo que se hace un mandato en este caso, donde él está dando la responsabilidad a un notario para que lo represente, ¿verdad? O en determinado momento la persona está aquí, pero no puede quedarse a hacer esos negocios. La persona está aquí previamente a hacer su viaje, pues bueno, le deja un poder, le deja un mandato al notario o a la persona que él quiera para que lo represente en las principales actividades que él desee realizar. En este caso, pues previamente al viaje se hace un contrato en el caso del mandato, donde la persona le va a encargar, en este caso le va a dar el poder a él que lo represente y que pueda hacer las compraventas que la persona vaya a necesitar. Ese tipo de contratos son los que nosotros tenemos que inscribir en el registro de mandatos. Si en determinado momento, en base a una compraventa, también se ve reflejado un contrato, también esa compraventa la tenemos que en este caso, dar el aviso al registro de mandatos. Por lo tanto, dice, el registro de poderes, en atención a las funciones que cumple en nuestro país, podría definirse como la oficina pública, cuya función es revisar, inscribir, anotar, cancelar, emitir certificaciones, entre otras tareas, dejando constancia de lo realizado. Aquí tenemos ya nuestra definición, mucho ojo, ¿verdad? Porque por aquí podemos tomar en cuenta una de nuestras preguntas, ¿verdad? Oficina pública cuya función es revisar, inscribir, anotar, cancelar, emitir certificaciones, entre otras tareas, dejando constancia de lo realizado. Bueno, 2 o 3 diapositivas después vamos a ver qué documentos son los que tenemos que inscribir en lo que es los mandatos. Como ustedes bien saben, bueno, cuando estábamos en nuestro registro, en este caso nacional de las personas, sabemos que se inscribía ahí matrimonios, nacimientos, divorcios, etcétera. Ya sabemos que se inscribía ahí en el registro mercantil, vimos que se había que inscribir y también en el registro de la propiedad. Pero en este registro de mandatos, aquí vamos a ver
¿Qué es lo que debemos de inscribir en este registro? Este registro de mandatos, pues sabemos que es una institución que pertenece o está relacionada o está unida a lo que es el Archivo General de Protocolos. Este Archivo General de Protocolos, pues es una institución administrativa que pertenece al organismo judicial. Como todos sabemos, el organismo judicial no solo tiene una función de aplicar, en este caso de aplicar la justicia, sino que también hay aspectos administrativos como el Departamento de Recursos Humanos, este registro de mandatos. Hay otras instituciones administrativas, no necesariamente de aplicación de justicia dentro del organismo judicial. El objeto directo e inmediato de la inscripción de poderes es el testimonio del instrumento público. Sin embargo, es importante señalar que no todos los testimonios de instrumentos públicos son inscribibles, ya que por regla general lo son únicamente aquellos que determinan efectos de carácter jurídico personales en el campo de mandatos y o sus modificaciones, entre los cuales tenemos, quiere decir que no todos los contratos que vayamos a realizar de permuta, de arrendamiento, de compraventa, pongámosle de mutuo, esos contratos no vamos a venir y a darles todos al aviso de registro de mandatos, no. Únicamente vamos a dar aviso a este registro de mandatos a aquellos contratos donde se estipulen mandatos, donde se estipulen poderes o a aquellos contratos mediante los cuales se vea inmiscuido o se vea, en este caso, relacionado un mandato. Y es el ejemplo que les puse, se va a comprar una empresa, se va a comprar un terreno, una propiedad o bienes, lo que sea, pero la persona que va a comprar esos bienes no está físicamente al momento de realizar esos actos, sino que actúa por medio de mandato. Esos contratos de compraventa sí los tendríamos que dar por aviso, porque en ese contrato de compraventa se está dando un contrato de mandato. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? ¿Cuáles son esos avisos que tendríamos que dar al registro de mandatos o poderes? Y sería, número 1, el testimonio de escritura pública que contenga contrato de mandato y o sus modificaciones de naturaleza unilateral, en virtud de que la aceptación del mandato por parte del mandato puede darse en forma tácita, artículo 1687 del Código Civil. Repetimos en este caso cuál era el testimonio, ¿verdad? Cuando una persona venga, en este caso, vaya a requerir la actuación de un notario para realizar un contrato de mandato, donde esta persona le está delegando sus funciones o su representación a otra persona, nosotros vamos a elaborar ese contrato de mandato en nuestra escritura pública, ¿verdad? Que es nuestro documento en hojas, en este caso del protocolo, ¿verdad? Que tiene el notario. Ahí vamos a elaborar este contrato de mandato. Sabemos que el testimonio de escritura pública, pues, es la copia fiel que vamos a tener de ese contrato. Sabemos que ese contrato de mandato, pues, nos va a quedar a nosotros como notarios y notarias, cuando ustedes se gradúen, ¿verdad? Les va a quedar el original y lo que le extendemos al interesado es una copia fiel de ese contrato, y a eso se le llama testimonio de escritura pública. Entonces, cuando nosotros realicemos ese contrato en la escritura pública del contrato de mandato, al extender esa copia fiel de lo que tenemos que realizar al interesado, pues también tenemos que darle aviso, en este caso del testimonio que extendimos, se debe dar el aviso al registro de mandatos, porque en este caso se hizo un contrato de mandato. Espero explicarme en ese ejemplo. Número 2, testimonio de escritura pública que contenga contrato de mandato y o sus modificaciones de naturaleza bilateral. ¿Sabemos cuándo es eso? Unilateral, una persona; bilateral, dos personas. Número 3, testimonio de acta de protocolización del contrato de mandato y o sus modificaciones provenientes del extranjero. Mucho ojo con este aspecto, porque no me quiero meter tanto en lo que es el acta de protocolización, porque ya es un aspecto netamente notarial. En este caso no me quiero inmiscuir mucho, porque si no vamos a perdernos un poquito, porque ese aspecto notarial, cuando lo vean, pues van a tener la relación con el tema que estamos viendo hoy. Pero ya van a saber ustedes que este tipo de testimonios son los que debemos de dar aviso al archivo de mandatos. Número 4, la solicitud de la parte interesada con firma legalizada para la cancelación de una inscripción por fallecimiento o interdicción del mandante
o mandatario. Si nos damos cuenta aquí, pues ya es una modificación que se va a dar sobre ese contrato de mandato, porque ya sea el mandatario o el mandante, alguno falleció y se tiene que dar el aviso, porque ese contrato ya no va a tener efectos jurídicos, pues ya no tiene sentido porque uno de los dos ha muerto. Número 5, solicitud de parte interesada con firma legalizada para la cancelación de una inscripción por disolución, novación o fusión de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. ¿Qué quiere decir eso? Si una empresa delega el poder de representación en una persona en específico, en un abogado, en este caso, si se disuelve esa empresa, hay una novación o fusión con otras empresas, en la cual una de ellas lo hubiera otorgado, pues en este caso se debe dar también el aviso del cambio, o en este caso que se termina la representación. Número 6, resolución judicial que ordene la cancelación de una inscripción por nulidad o falsedad declarada, ¿verdad? Que en determinado momento fue ilegal el instrumento con el que se hizo en este caso, ¿vale? La escritura pública o pues, algún tipo de falsedad que se haya podido dar ahí con los datos de las personas que interfirieron en el mandato. Muy bien, ¿qué requisitos debe tener estos documentos que se van a inscribir? Los requisitos de los testimonios o documentos inscribibles son los que a continuación se detallan y son requisitos de forma y de fondo. Al momento, pues si no hemos visto procesal civil y mercantil, pues cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que existen esos requisitos de forma y requisitos de fondo. Requisitos de forma se le llaman, en este caso, en determinado momento, aspectos que se dejan de colocar en el documento al momento de inscribirlo. En determinado momento podría ser la fecha, podría ser la ciudad, podría ser el día, podría ser la hora, podría ser el día, podría ser que se haya obviado algún tipo de requisito de forma. En este caso, pues no es tan importante. Los requisitos de fondo, ahí sí, son un poquito más complicados, ¿verdad? Porque el requisito de fondo es el que va a alterar en sí todo el instrumento público o todo el documento que estemos fraccionando. Por decirles un ejemplo, ¿verdad? Un requisito de forma en un acta de matrimonio. Vamos a ver que a mí se me olvidó poner ahí el nombre tal vez de, vamos a ver, alguna fecha, el día o la hora, por decir un ejemplo. Bueno, es que esos son de fondo. Vamos a un requisito de forma que yo no puse el municipio, por decir un ejemplo. Requisito donde se estaba llevando un requisito de forma. Sí, el departamento, pero no. Un requisito de forma porque se puede subsanar. Pero un requisito de fondo sería, pongámosle que no ponga los apellidos o el nombre completo de uno de los contrayentes. O la fecha que se está llevando a cabo este documento. O que no, un requisito de fondo, pues muy grave, que no haya identificado a las personas y que no haya dicho ahí de que tuve a su disposición los DPIs, en este caso, o las certificaciones de que ellos están solteros. Son requisitos de fondo. Muy bien. Seguimos en este caso lo que son los principios que sustentan al registro de poderes. Como nos vamos a poder dar cuenta en este aspecto, es lo que había platicado al inicio. Estos principios son los que se adaptan o los que se aplican en general a los demás registros que hemos visto. Por consiguiente, en un registro en específico, como el de poderes, como en el Registro Nacional de las Personas, como en el registro mercantil o el segundo registro de la propiedad, ahí nos vamos a dar cuenta de que existen otros principios que se aplican específicamente al registro del que se esté tratando, ¿verdad? Pero en general son muy similares, tratan de lo mismo o significan lo mismo. Nos viendo nuestro principio de rogación. Habíamos platicado en este caso, ¿verdad? Que todos los registros en este caso, a excepción del caso que les planteé del registro de la propiedad, pues este registro de poderes también se ubica o obedece, mejor dicho, al principio de rogación. Este principio de rogación, como ya les había manifestado, es aquel mediante el cual todo registro, todo registrador, al realizar una solicitud, mejor dicho, al recibir una solicitud de registro de algún documento, debe hacerlo en base a la instancia de parte, a solicitud de parte. No puede en este caso hacerlo de oficio. ¿Qué era de oficio? El ejemplo que puse de los bienes destinados al patrimonio familiar. Cuando se vean afectados bienes destinados a el registrador de la propiedad de oficio tiene que anotar esos bienes para que en determinado momento no se vaya a disponer de ellos, porque están destinados al patrimonio familiar. Pero en sí el principio de rogación es actuar a instancia de parte, a solicitud de la parte que valga la redundancia,
solicitar la inscripción de algún documento, o sea, en el RENAP, en este caso, pongamos el registrador civil, conoce de algún matrimonio que se dio, él de oficio no va a venir a ir a inscribir ese matrimonio, ¿verdad? Él tal vez lo invitaron a un matrimonio el sábado y se casó fulano y mengana, se casaron ese día, él lo invitaron y se dio cuenta, ¿va? Él fue como invitado. Y él trabaja en el registro civil y va a decir, bueno, yo me di cuenta que se casó fulano y mengana, entonces voy a ir a hacer la inscripción del matrimonio al registro donde yo pertenezco para que eso quede, ¿cómo se llama? Constancia de inscripción. A él no le incumbe en este caso, que lo hayan invitado, perdón, es una cosa. Otra cosa completamente diferente es de que a él llegue la solicitud correspondiente a lo que es su oficina, el registro, en este caso el Registro Nacional de las Personas, y ahí se puede dar cuenta él que se le está solicitando, ¿verdad? Se le está solicitando de que realice la debida inscripción de este matrimonio, ¿verdad? Principio de derogación. Les quise poner este ejemplo más o menos para que sepamos a qué se refiere. El principio de legalidad, como en muchos aspectos nos hemos dado cuenta, pues, de que toda esta actividad, todo este registro que se da por parte de los registros que hemos visto, como les digo, siempre debe actuar en base a una disposición legal. Siempre tiene que haber una ley que le ordene a este registro lo que tiene que hacer y actuar en base a esta ley, principio de legalidad. Nuestro principio de publicidad creo que está por demás ya la explicación que hemos hecho de este principio. Todos los datos que se inscriben en los registros que hemos visto, pero específicamente en el registro de poderes, pues son públicos, porque a veces nos podemos dar cuenta que tal vez algún notario está en representación de alguna empresa, o a veces nos damos cuenta que un notario está realizando algún tipo de contratos como mandatario de tal empresa, pero nosotros tenemos conocimiento que ese notario ya murió. Nosotros podemos ir al registro de poderes y ver si es cierto, pues, de que él tiene, o nosotros a veces dudamos que él sea el representante de alguna empresa, pues nosotros ahí podemos ir a verificar esa información. Tenemos el principio de inscripción, que ya sabemos ampliamente, el acto que se refiere ir a inscribir, ¿verdad? Valga la redundancia, ir a inscribir los documentos, los actos o contratos, es el principio básico para que pueda existir un registro de esos datos y por consiguiente se le pueda dar seguridad y certeza jurídica al hecho que se está inscribiendo. Principio de correlatividad tiene relación con este principio de tracto sucesivo continuo, correlatividad, que todo lleva una secuencia, ¿verdad? De la inscripción en este caso, no podemos ir a inscribir, a dar aviso de una compraventa de un mandato sin haber dado previamente el aviso de este mandato, ¿verdad? Por decirles un ejemplo, ¿verdad? Pero tiene que ir correlativo. No puedo dar yo en un contrato de compraventa dar mención de un mandato si no llevo físicamente también ese contrato de mandato. Todo va con una correlatividad. Al igual que el principio de tracto sucesivo continuo, todas las etapas, en este caso todas las inscripciones deben de llevar un orden continuo al cual se van realizando, el mandato, el contrato, así sucesivamente. Tenemos nuestro fundamento jurídico, el registro de poderes, donde se encuentra contemplado cuál es su fundamento legal en base a que actúa, en este caso cuál es el principio de legalidad sobre este registro de poderes, y lo encontramos pues en este caso, es escasa la normativa que contempla lo relativo a la creación y funcionamiento del registro de poderes. El artículo 1704 del Código Civil establece el testimonio de la escritura pública del mandato y de la revocación cuando se anula deben presentarse al registro de poderes. Y el artículo 189 de la Ley del Organismo Judicial en su parte conducente establece el mandato debe conferirse en escritura pública para su formalidad, para los asuntos que se ventilen en forma escrita y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme a ley. La otra semana vamos a ver este Archivo General de Protocolos para que sepamos de lo que, en este caso, teniendo la idea precisa. ¿Qué características tiene ¿cómo se llama? Este registro de poderes? Es una institución pública adscrita al Archivo General de Protocolos, como les había mencionado, institución que pertenece al organismo judicial. Es público.
Ya vemos ampliamente por qué se refiere a lo que es público y brinda seguridad y certeza jurídica a los actos que en esa institución se inscriban. Tenemos lo que es el registro electrónico de poderes o de mandatos. Anteriormente, pues, se utilizaba ¿cómo se llama en este caso? La inscripción de forma manual, ¿verdad? Estaban los libros y pues de forma manual se hacía la inscripción de estos mandatos. En la actualidad, nos dice, además de la definición y características de un registro de poderes convencional, que se hace manualmente, el registro electrónico de poderes tiene las ventajas de ser interactivo, ágil, acorde a la tecnología moderna, de fácil acceso y, lo más importante, es garante de la seguridad jurídica, registral y fe pública documental. Para lograr un mejor funcionamiento del registro electrónico de poderes, está enlazado con el registro electrónico de notarios para fines de transmisión recíproca de información concerniente a los notarios. En la actualidad existe un registro electrónico de poderes, mediante el cual sabemos que la ley nos le da la libertad a los registros de que cuando se trata de modernizarse de forma electrónica, pues tienen plena libertad para hacerlo. En este caso, pues a la hora que vamos a realizar una inscripción de estos mandatos, pues lo podemos hacer vía interactiva, ¿verdad? Vía línea, por así decir. Este registro de mandatos va a estar entrelazado, o este registro electrónico de poderes va a estar enlazado con el registro electrónico de notarios para fines de transmisión recíproca de información, en este caso de los notarios. ¿Qué tipo de información va a ser esa? Si el notario está inscrito, si está habilitado, si realizó el pago de apertura de protocolos, si es notario fallecido, la firma y sello que quedó registrada, la fotografía, etcétera. Porque sabemos que en nuestro diario actual, ustedes se van a poder dar cuenta cuando ejerzan de que ahí a veces hay un poquito de situaciones ahí bien delicadas, donde aparecen documentos, compraventas de bienes inmuebles, donde el notario que lo faccionó, pongámosle hace 2 meses, ya ha fallecido hace 10 años, ¿verdad? Hay situaciones donde hay notarios que realizan documentos, instrumentos públicos que en este caso pues dan fe pública a ciertos actos jurídicos y el notario está inhabilitado por haber cometido alguna falta, alguna falsedad, se inhabilita por el pago también de lo que tiene que realizar. Si no ha pagado, está inhabilitado. Esto es lo que sirve de que el registro electrónico de poderes esté entrelazado con el registro electrónico de notarios para conocer si está habilitado, si está inscrito, si realizó la apertura de protocolos y si el notario está vivo, pues, y la firma y sello de lo que tiene, de la que está registrado, su fotografía, etcétera. Esto con el fin de brindar seguridad a los notarios, ya que de esta forma se evitan falsificaciones de firmas, usurpaciones de identidad y demás ilegalidades que puedan evitarse al utilizar este sistema. ¿Por qué por decirles un ejemplo, nuestro sello es tan personalísimo? Porque si una persona lo obtiene y conoce nuestra firma y en este caso la va a falsificar, puede ser como que nosotros hayamos hecho ese instrumento público. Imagínense si ese instrumento público todo está falso, todo es ilegal de lo que se está haciendo ahí, tendríamos un gran problema con perder nuestro sello o que otra persona usurpe nuestras funciones. En este caso, imagínense el problemón al que nos meteríamos si no cuidamos nuestros sellos. Registrar poderes y sus modificaciones es el servicio de mayor demanda. Por eso los resultados obtenidos con su implementación son trascendentales en el ámbito jurídico del país y para la sociedad en general. Muy bien, en nuestro país, el registro electrónico de poderes es una unidad a cargo del Archivo General de Protocolos. Que los poderes, además de inscribirse, son archivados y de esta forma cumplir con la conservación de los documentos, lo que constituye una de las funciones principales del Archivo General de Protocolos, lo que vendría en el mantenimiento de la seguridad jurídica que es tan necesaria en la realización de cualquier negocio jurídico. Muy bien. Ciertos antecedentes únicamente para que tengamos referencia de esta institución. Antecedentes de la creación del Registro Electrónico de Poderes. En los años de 1974 a 2004, la inscripción de poderes se realizó por medio de tarjetas de cartulina, archivadas en orden alfabético, en las cuales se transcribían los siguientes datos: nombre del notario autorizante, número de instrumento público y el lugar del otorgamiento, así como los nombres de los otorgantes.
Muy bien. Preguntas de repaso de la semana 15. Procuraduría Jurídica. Definición de registro. ¿Cuál es el objeto directo e inmediato de la inscripción de poderes? Definición de registro de mandatos o poderes. ¿Cuáles son los principios que sustentan el registro de poderes y cuál es el registro electrónico de poderes? Muy bien, aquí como les mencionaba, pues teníamos estos datos y aquí, pues, es lo que les quería decir. Aquí están con el contenido que yo les voy a hacer llegar, bueno, a través de este documento, que espero que por favor le pongamos atención, lo estudiemos, lo leamos, porque en base a este podremos reforzar nuestra complemento o podemos reforzar nuestras respuestas del laboratorio que tuvimos a bien dejar. Este es un documento que yo les quise compartir para que pues tengan bastante información sobre lo que es el laboratorio. Y en base, bueno, este documento es para que lo estudiemos, para que ayudemos a reforzar nuestras respuestas de laboratorio y principalmente para finalidades de responder nuestro laboratorio. Podemos confrontar lo que son las respuestas, en el caso aquí de lo que es el poder. Hay un par de definiciones de lo que es el poder, características del poder, que es el otorgamiento, en este caso la definición, ¿verdad? Es el otorgamiento de las facultades que da una persona llamada poderdante a otra denominada apoderado, para que así actúe en su nombre, es decir, en su representación. Tenemos una definición de lo que es un mandato, definición, perdón, entre uno y el otro, mandato y poder, características o generalidades de los dos, estos elementos subjetivos como lo que es el mandatario, el mandante, si se dan cuenta, son circunstancias, son generalidades que se preguntaron en el laboratorio. Entonces tengamos a bien leerlos y verificar y comprobar estas respuestas en base a nuestro contenido investigado. En este caso, pues el artículo 1717, inciso 5 del Código Civil señala que el mandato termina por interdicción del mandante o del mandatario. Mucha atención a estos aspectos, por favor. ¿Qué clases de poderes existen? Poder general, ¿verdad? Aquí vamos a dar la definición de este. Poder especial. Y los principios, ¿verdad? Tenemos también el mandato judicial. Mucha atención con esta definición que aparece ahí. Como les digo, es contenido que yo les quiero pues, proporcionar para que tengan una idea más completa, contenido más amplio para poder contestar nuestro laboratorio. Tenemos aquí los principios que sustentan al registro de propiedades, al registro de poderes, principio de derogación, de legalidad, de publicidad, de inscripción, de correlatividad, de insubsanabilidad, principio de tracto sucesivo o continuo. Archivo General de Protocolos, una pequeña definición para que ya vayamos, en este caso, introduciéndonos en el tema de la próxima semana. Entonces, este es el documento que tuve a bien brindarles en lo que es el grupo de Telegram. Espero que por favor lo visualicemos, lo estudiemos, lo veamos, confrontemos la información que les había mencionado yo de los laboratorios para que pues tengamos más información del mismo. Estudiémoslo porque es para contenido de su laboratorio y específicamente para que estudiemos y pues también va a venir en el examen, ¿verdad? Aparte de eso, para lo que es nuestro laboratorio. Por favor, ese contenido, estudiémoslo, leámoslo, en este caso verifiquémoslo con toda la información que nosotros tenemos con la que investigamos, porque en base a esto pueden o van a venir las preguntas sobre el laboratorio. Pues en este caso, para que tengamos una idea más completa de ese tema y pues no vayamos a pasar desapercibidos, ¿verdad? Porque ustedes, yo sé que lo buscaron, pero a veces hay mucha doctrina bastante diferente sobre los temas, entonces tomemos en base también a este documento que yo les di, que ya está subido, como les digo, en el grupo de Telegram. Por semana, nuestra última clase. Espero que nos encontremos bien y pues estudiemos y listos para nuestra última clase de la próxima semana. Pasen muy buena tarde y buen inicio de semana.